Se internó en el bosque en busca de silencio, pero lo que encontró fue la escena del crimen que lo perseguiría para siempre. En lo profundo de la línea boscosa helada de Colorado, donde el viento corta como un cuchillo, un ex marine endurecido descubrió dos pequeños cachorros de pastor alemán atados con cinta adhesiva a un árbol, abandonados como sacrificio para el invierno. Una nota sobre sus cabezas decía: «Nadie lo necesita». Pero se equivocaron. Lo que comenzó como una furiosa misión de rescate se convirtió en una batalla contra una tormenta de nieve, un corte de energía durante una cirugía cerebral y una pelea por un cachorro paralizado que se negó a darse por vencido. Esta es la historia de cómo un hombre con el corazón helado encontró el fuego para volver a vivir. Antes de entrar en la tormenta, dime, ¿desde dónde estás mirando? Deja tu país en los comentarios. Y si crees que vale la pena luchar por cada vida, presiona el botón de suscripción. Necesitarás pañuelos para este. El viento que aullaba ahí, en el valle de Aspen Ridge, no parecía viento en absoluto. Sonó como una advertencia. En este rincón de gran altitud de Colorado, el invierno no era simplemente una estación, sino una entidad viva que respira y que tragó sonido y luz con igual indiferencia. El sol aún no había salido, dejando al mundo pintado en tonos de morado magullado y gris carbón. La temperatura había descendido hasta los 15 grados. Bajo cero, un frío tan absoluto que convertía el aliento en cristales de hielo instantáneos que se adherían a vello facial como polvo de diamante. La ciudad de Aspen Ridge yacía dormida al pie de las montañas. Un grupo de cálidos colores amarillos, luces parpadeando en la distancia, ajenas a la brutalidad del bosque, a solo unos kilómetros de distancia. El camino maderero. Caleb Gunnar Sterling caminó por el perímetro de la línea de árboles. Sus botas crujieron ruidosamente contra la dura capa de nieve. A sus 55 años, Caleb era un hombre tallado en el mismo granito que las montañas rocosas. Era de hombros anchos y de pecho grueso. Su cuerpo es un mapa de viejas cicatrices escondidas bajo capas de lana térmica y franela. Su barba era una espesura de gris hierro y negro, que enmarca un rostro que había olvidado cómo sonreír años atrás. Los ojos, del color del pedernal, escanearon el árbol, en línea con una vigilancia que no correspondía a un civil. Para los lugareños, él era el recluso en la cabaña al final del camino. Para los fantasmas que los seguían, todavía era el sargento Sterling, cuerpo de marines de los Estados Unidos, un hombre que había sobrevivido a todo menos a sus propios recuerdos. Caminó, no porque tuviera un destino, sino porque el sueño era un fugitivo. Ya no podía atrapar. El trastorno de estrés postraumático empeoró en el invierno. El silencio de la nieve le recordó demasiado silencio después de la explosión de un artefacto explosivo improvisado. Ese terrible vacío de sonido antes de los gritos. Comenzó. Entonces marchó. Pie izquierdo, pie derecho. Respira. Era el único ritmo que tenía sentido. El bosque era una catedral de pinos y abetos, sus ramas cargadas de nieve, inclinándose hacia la tierra como monjes arrepentidos. Caleb se ajustó el cuello de su pesada chaqueta. Su respiración se entrecortó cuando una ráfaga de viento golpeó sus mejillas expuestas. Estaba a punto de regresar a retirarse al vacío calor de su cabaña vacía, cuando un toque de color antinatural captó su visión periférica. Era un destello plateado, agudo, artificial. Violó la paleta orgánica de nieve blanca y corteza negra. Caleb hizo una pausa. Su mano instintivamente se dirigió hacia la funda del cuchillo en su cadera, un músculo. Recuerdo más antiguo que sus canas. Entrecerró los ojos, se salió del sendero y se adentró en el abismo que le llegaba hasta los muslos. Derivas. Mientras se acercaba a un antiguo roble retorcido que se alzaba apartado de los pinos. La forma se resolvió por sí solo, y el aire salió de los pulmones de Caleb en una ráfaga que no tenía nada que ver con la altitud. «Madre de Dios», susurró, y el vapor de sus palabras se desvaneció instantáneamente. Pegado a lo áspero. En la corteza del roble, a unos 2 pies del suelo, había 2 bultos distintos de pelo. Eran cachorros de pastor alemán, de no más de 6 semanas de edad. Eran absurdamente pequeños, con los cuerpos apretados y las patas traseras colgando. Impotentes, mientras sus torsos estaban atados al árbol con gruesa cinta adhesiva plateada de grado industrial. La cinta estaba apretada, comprimiendo sus costillas, inmovilizándolas como mariposas en la cruel exhibición de un coleccionista. Tenían la boca cerrada con cinta adhesiva. Caleb cayó de rodillas,
ignorando el mordisco de la nieve que le empapaba los pantalones. La vista lo golpeó con la fuerza, de un golpe físico, que lo asombró más que la metralla alguna vez. Los cachorros no se movían. Su pelaje, una mezcla de negro y fuego, estaba cubierto de hielo. Parecían estatuas, ofrendas abandonadas al dios del invierno. Sobre la cinta, sujeta con un clavo oxidado, ondeaba un trozo de papel de cuaderno. La tinta se había corrido ligeramente por la humedad, pero el mensaje era legible, garabateado con letras irregulares y enojadas. Nadie lo necesita. No toques. Un rugido estalló en los oídos de Caleb, un zumbido agudo que ahogó el viento. Era el sonido de la rabia, una rabia pura, candente y cegadora. Comenzó en sus entrañas e inundó sus venas, calentando su sangre tan rápido que se sintió mareado. Sus manos, normalmente firmes como una piedra, empezaron a temblar violentamente. Vio el periódico, pero ya no leyó las palabras. Vio un camino polvoriento en Faluya. Vio partir un convoy. Vio los rostros de los hombres y ya no leyó las palabras. Vio un camino polvoriento en Faluya. Vio partir un convoy. Vio los rostros de hombres a los que no podía traer a casa. La sensación de abandono, de ser descartado como basura, era una cicatriz en su alma que nunca había sanado. Y ahora, aquí estaba otra vez, visitada sobre las cosas más inocentes de la tierra. «Sobrevives», dijo Caleb con voz entrecortada. «¿Me oyes? Sobrevives». Extendió la mano para tocarlos. El cachorro de la izquierda, un poco más grande con marcas más oscuras, dejó escapar un sonido que no era del todo un gemido. Fue una vibración en la garganta, amortiguada por la cinta. El cachorro de la derecha, más pequeño, con una mancha blanca en el pecho, colgaba inerte y con la cabeza colgando hacia adelante. «No, no, no», siseó Caleb. Le rasgó se quitó los guantes y los arrojó a la nieve. Necesitaba destreza, necesitaba sentir. Sus dedos desnudos rozó el flanco del cachorro más grande. Hacía frío. No solo fresco, sino el profundo y penetrante frío de la piedra. Pero hubo un temblor, un pequeño y violento escalofrío que recorrió el pequeño cuerpo. Vida. Caleb tomó su cuchillo Ka-Bar. El mango de cuero estaba desgastado por décadas de uso. La hoja de acero se mantuvo afilada. Pero cuando levantó el cuchillo, su mano lo traicionó. Los temblores de sus dedos eran incontrolables. El frío se apoderaba de sus músculos y bloqueaba sus articulaciones. Pero el pánico hizo el resto. Si resbalaba, si su mano se sacudía, lo haría, pero el pánico estaba haciendo el resto. Si se resbaló, si su mano se sacudía, cortaría los frágiles vientres del cachorro. La cinta estaba tan apretada que les había deprimido la piel. No había margen de error. El viento se levantó, gritando a través de las ramas, arrojándole bolitas de hielo contra la cara. El cachorro más grande abrió los ojos. Ellos estaban oscuros, nublados por la neblina lechosa de la juventud, pero se fijaron en la cara de Caleb. No había en ellos agresión, ni miedo, solo un agotamiento profundo y aplastante. Era una mirada de absoluta resignación. El cachorro esperaba morir y observaba al hombre que lo había encontrado. Esa mirada rompió a Caleb, rompió el duro caparazón que había construido alrededor de su corazón durante 20 años. No pudo hacerlo. Le temblaban demasiado las manos. Iba a hacerles daño. Era un inútil como antes. «Detente», le ordenó una voz en su cabeza. Era la voz de su antiguo instructor, resonando desde hace una vida. «Controla tu plataforma. Mente sobre materia. Respirar». Caleb cerró los ojos, retiró el cuchillo unos centímetros. Visualizó sus pulmones. Sintió el ritmo caótico y desigual de su corazón golpeando contra sus costillas. Necesitaba frenarlo. Necesitaba convertirse en nieve. Tomó un largo suspiro. Inhaló profundamente por la nariz, expandiendo su diafragma, reteniendo el aire helado en su interior hasta que sus pulmones ardieron. Lo sostuvo durante 4 segundos. 1, 3, 4. Exhaló lentamente por la boca, imaginando la tensión fluyendo con el vapor blanco. El temblor en sus manos comenzó a disminuir. El mundo se redujo a un solo punto, el borde plateado de la cinta contra el pelaje negro. Inhaló de nuevo. Enfocar. Caleb abrió los ojos. El mundo volvió a estar alerta. El pánico seguía ahí, merodeando por los bordes de su mente, pero lo había encerrado. Era un infante de marina. Él era un arma, y ahora mismo era un instrumento quirúrgico.
Tranquilo, Ranger, susurró, dándole un nombre al cachorro más grande sin pensar. Tranquilo, Ranger, susurró, dándole un nombre al cachorro más grande sin pensar. Simplemente porque nada debería morir sin nombre. ¡Te tengo! Deslizó la punta de la barra K debajo de la capa superior de cinta, usando el dorso de su pulgar para proteger la piel del cachorro. Cortó hacia arriba, alejándose del cuerpo. La cinta se partió con un sonido húmedo y desgarrado. Ahora trabajaba rápidamente, metódicamente. Cortar, pelar, cortar, pelar. Primero cortó la cinta que les unía la boca. La piel debajo estaba en carne viva, roja e irritada, pero podían respirar. Cuanto más grande, el cachorro, Ranger, jadeó. Una pequeña y entrecortada bocanada de aire que sonó como un fuelle sibilante. Caleb se movió hacia las ataduras alrededor de sus cuerpos. Tenía que tener cuidado. La circulación había sido cortado por Dios, sabe cómo de largo. Cuando cortó la última tira de cinta que los sujetaba al árbol, la gravedad se hizo cargo. Guardabosques, el más grande, no tenía fuerzas para mantenerse en pie. Cuando la cinta cayó, él simplemente se inclinó hacia adelante, colapsando fuera de las ataduras. Caleb dejó caer el cuchillo en la nieve y lo atrapó. El cachorro aterrizó en su palma grande y callosa, un peso que no, más pesado que una bolsa de azúcar. El animal estaba completamente flácido. Sus huesos se sentían frágiles. Pasó bajo los dedos de Caleb. Pero mientras Caleb lo acunaba y lo acercaba, Ranger hizo algo. Imposible. Levantó su pesada cabeza, miró a Caleb de nuevo, y luego, con la última onza de energía en su cuerpo helado, presionó su hocico contra la muñeca de Caleb. Fue un gesto de confianza, una súplica. Caleb miró al otro cachorro, el más pequeño. Explorador, decidió. Scout estaba quieto, grabado, inmóvil. Caleb trabajó más rápido, cortó la cinta y liberó al segundo hermano. Scout cayó en su otra mano, silencioso, inmóvil, más frío que Ranger. Scout cayó en su otra mano, silencioso, inmóvil, más frío que Ranger. Caleb se arrodilló en la nieve, con un cachorro en cada mano, la cinta plateada rota ondeando en el árbol como las cintas de una guerra olvidada. La nota, nadie necesita, ondeaba burlonamente al viento. Lágrimas, calientes y extrañas, picaron en las comisuras de los ojos de Caleb. Congelarse antes de que pudieran caer. Miró de la nota a los cachorros. Estaban equivocados, dijo Caleb con voz ronca, su voz feroz, cortando el viento. Estaban equivocados. Atrajo a los cachorros contra la áspera lana de su camisa, sintiendo el leve y errático zumbido de la voz de Ranger. Corazón contra el suyo. Miró hacia el cielo gris, hacia las montañas indiferentes, y luego hacia abajo, a las dos vidas rotas en sus manos. Siempre fui, Caleb susurró. El lema del cuerpo de marines cayendo de sus labios como una oración y una maldición. Siempre fiel. No te dejaré atrás. Hoy no. Nunca. Se puso de pie, con las rodillas crujiendo. El dolor irrelevante. El frío era mortal, la distancia hasta el camión era grande, y la muerte ya caminaba a su lado. Pero Caleb Sterling ya había estado en el infierno antes. Él conocía la salida. El frío no era algo pasivo. Era un depredador esperando un error. Desgarrando su rostro expuesto, mirando los dos bultos de piel temblorosos en sus manos, estaban muertos de frío, y la fuente de calor más cercana, su maltrecha camioneta Ford 98, estaba a 1,5 millas de distancia sobre un terreno traicionero y desigual. Conocía la fisiología de la hipotermia. Lo sabía por los libros de texto y lo sabía al ver a hombres fuertes ponerse azules y silenciosos en las montañas de Afganistán. Estos cachorros no tenían el cuerpo, masa para sobrevivir al regreso si los llevaba expuestos. La temperatura del aire ambiente era de 15 grados bajo cero. Cero. La sensación térmica la empujó a 30 grados bajo cero. Si corría con ellos en sus brazos, el viento que creaba les quitaría los últimos vestigios de calor de sus cuerpos antes de llegar al camino forestal. Él tenía para convertirse en su refugio. Caleb dejó a los cachorros en el suelo para separarse segundo en la depresión de nieve en la que se había arrodillado, protegiéndolos con su cuerpo. Trabajó el cremallera de su pesada parca táctica. Era un equipo de alta gama clasificado para sobrevivir bajo cero, forrado con plumón y Gore-Tex. Era lo único que se interponía entre él
y la helada. Lo abrió. El sonido fue un desgarro agudo en el silencio. Él se encogió de hombros, el abrigo pesado. El frío lo golpeó instantáneamente. Un golpe físico contra su pecho y su bolso. Él era usando solo una fina camiseta térmica Henley de punto gofrado debajo. Una capa destinada al absorber el sudor, no desviar un vendaval ártico. El viento atravesó el tejido y hundió sus dientes en su piel. Sus pezones endurecidos hasta puntos dolorosos, y los músculos de sus hombros se tensaron en protesta inmediata. «Muy bien, marines», rechinó Caleb. Sus dientes ya querían castañetear. Cambio de formación. Recogió a los cachorros. No solo los sostuvo, sino que los ató. Los puso en el centro de la parca, cruzando los pesados brazos sobre ellos, metiendo la capucha alrededor de sus diminutas cabezas. Parca. Cruzando los pesados brazos sobre ellos, metiendo la capucha alrededor de sus diminutas cabezas, creando una capa gruesa y capullo aislado. Apretó el bulto contra su pecho, abrazándolo con ambos brazos, presionando el paquete directamente contra su corazón palpitante. Se volvió hacia el sendero. El mundo era una mancha de blanco y gris. «Salgan», se ordenó a sí mismo. Empezó a correr. No fue una carrera de velocidad. Correr en nieve profunda era una receta para romperse el tobillo, y una fractura de tobillo aquí significaba 3 muertes en lugar de 2. Era un ritmo vertiginoso, un trote pesado y decidido que devoraba terreno sin romper huesos. Cada paso fue una batalla. La nieve crujió con fuerza, rompiendo la corteza de hielo y hundiéndose hasta sus espinillas, obligándolo a dar pasos altos como un caballo de tiro. El frío era agonizante. A 200 yardas, Caleb perdió la sensación en sus orejas. Al cabo de un cuarto de milla, el sudor helado en su espalda se sentía como una lámina de vidrio mojado, pero dentro del bulto presionado contra su pecho, sintió movimiento. «Eso es todo», jadeó Caleb, su aliento formando nubes violentamente grandes. «Menear. Sigue moviéndote. No te vayas, gentil». Se deslizó hacia la personalidad que lo había mantenido vivo durante 20 años. No era Caleb Sterling, el ermitaño solitario de Aspen Ridge. Era el sargento Sterling, líder de escuadrón, y tenía 2 novatos que no lograban seguir el ritmo. «Comprueba tus 6, guardabosques», ladró al viento con voz ronca. «Quédate despierto ahí dentro, ¿me oyes? No dormir de guardia». Sintió una leve vibración contra sus costillas, un escalofrío del cachorro más grande. Bien. Temblar era bueno. Temblar significaba que el cuerpo todavía estaba luchando, todavía tratando de generar calor. Lo que temía era la quietud. Miró el bulto. Él no podía verlos, enterrados profundamente en el revestimiento, pero concentró toda su mente en el peso en sus brazos. Scout, el más pequeño, estaba demasiado callado. «¡Explorador!», gritó Caleb, el nombre arrancándose de su garganta. «¡Informe! ¡No me abandones! No te saqué de ese árbol para que hicieras tapping ahora». El viento rugió en respuesta, arrojando un velo de nieve a sus ojos. Caleb tropezó con una raíz oculta y cayó hacia adelante. Torció su cuerpo violentamente en el aire, recibiendo el impacto en su hombro y cadera derechos para proteger el bulto. Golpeó el suelo con fuerza. La tierra helada le hizo temblar los dientes, pero mantuvo los brazos alrededor de la chaqueta. El dolor le subió por el costado, caliente y agudo, pero se levantó al instante. «¡Arriba! ¡Levantarse!», se gritó a sí mismo. «¡Los marines no se acuestan!». Obligó a sus piernas a moverse de nuevo. El frío ahora se estaba filtrando más profundamente, más allá de la piel, hacia el músculo. Sus dedos se cerraron alrededor del chaqueta. Estaban encerrados en un agarre como de garras. No estaba seguro de poder abrir. Comenzó a perder el ritmo de su respiración. La altitud le estaba privando de oxígeno. Una milla después, su visión comenzó a hacerse un túnel. Los límites del bosque se oscurecieron. Pensó en su compañero canino, Duke, años atrás. La forma en que Duke lo había mirado en el polvo de la explosión. «No pude salvarlo. Fui demasiado lento». «Esta vez no», siseó Caleb, escupiendo saliva que se le congeló en la barba. «No. Tiempo». Se concentró en la sensación contra su pecho. El calor de los cachorros era tenue, una brasa agonizante, pero estaba ahí. Estaba vertiendo el calor de su propio cuerpo en ellos,
Una transferencia de energía vital que lo estaba agotando rápidamente. Se sintió mareado. Los árboles parecieron inclinarse hacia él, juzgándolo, vertiendo el calor de su propio cuerpo en ellos. Una transferencia de energía vital que lo estaba agotando rápidamente. Se sintió mareado. Los árboles parecieron inclinarse hacia él, juzgándolo. Luego, a través del remolino blanco, vio el contorno irregular de la cresta donde había estacionado, la forma negra mate de su camioneta que parecía un monolito. «Objetivo a la vista», le susurró al bulto. «Ya casi llegamos, muchachos. Casi allí». Empujó los últimos 200 metros. Sus piernas arden con ácido láctico. Sus pulmones gritan. Llegó al camión buscando a tientas la manija de la puerta. Sus dedos eran bloques de madera inútiles. No podía sentir el pestillo. Tuvo que enganche su codo a través de la manija y tire del peso de su cuerpo hacia atrás para abrir la puerta congelada. Prácticamente se cayó dentro de la cabina, el olor a café rancio y tapicería vieja golpeándolo. Hacía mucho frío por dentro, pero sin viento. Cerró la puerta de golpe con el pie. «Está bien», respiró Caleb. Su voz temblaba incontrolablemente ahora. «Vamos a ver. Vamos a ver». Dejó el bulto en el asiento del pasajero y frenéticamente se quitó las capas de la parca. Ranger estaba hecho un ovillo, temblando violentamente. Tenía los ojos abiertos, vidriosos y aterrorizados, pero se movía. Dejó escapar un chillido débil y agudo cuando el aire frío lo golpeó. «Buen chico, guardabosques». «Buen chico», tartamudeó Caleb, castañeteando los dientes. Miró a Explorador. El cachorro más pequeño yacía de lado, con las piernas extendidas rígidamente. Su pelaje estaba enmarañado con cristales de hielo. Tenía los ojos cerrados. Sus encías, cuando Caleb levantó el labio, tenían un tono aterrador, de gris azulado. No hubo subida ni bajada del pequeño cofre. No. La palabra fue una explosión silenciosa, en la cabina. ¡No! Caleb se rasgó la camiseta térmica, ignorando el frío y necesitando contacto piel con piel. Contacto. Pero no hubo tiempo para calentarse. Necesitaba un latido del corazón. Agarró a Scout, colocando el pequeño cuerpo flácido en la consola central, la superficie más dura disponible. El cachorro era tan pequeño, tan increíblemente frágil. Las manos de Caleb eran enormes instrumentos de guerra, llenos de cicatrices, capaces de romperle el cuello. Con un giro. Ahora tenían que ser instrumentos de salvación. «¡Vamos, Scout, pelea!». Caleb posicionado su pulgar sobre el pecho del cachorro, justo detrás del codo donde yacía el corazón. No podía usar dos manos. Le aplastaría la caja torácica. Usó solo la yema del pulgar. 1, 2, 3, 4. Presionó hacia abajo, un rítmico, con presión firme. Aplastar, aplastar, aplastar. Fue como presionar una esponja mojada. Las costillas eran como palillos. «Respira, maldito seas», gritó Caleb. La chapa del instructor se agrieta para revelar al hombre aterrorizado que hay debajo. Se inclinó, cubriendo todo el hocico, la nariz y la boca del cachorro con su propia boca. Exhaló una pequeña bocanada de aire, solo una bocanada. Observó cómo el pecho se elevaba. Se levantó. El retirado. Cayó. Pero no hubo ingesta voluntaria. Caleb volvió al cofre. 1, 2, 3, 4, 5. «Te estoy ordenando que vivas», gritó Caleb, las lágrimas finalmente desbordándose, huellas calientes en su rostro congelado. «No podrás morir hoy. No bajo mi supervisión». Sacudió el pulgar. Respiró. Él bombeó. El silencio en la camioneta era pesado, roto solo por los jadeos entrecortados de Caleb y el viento aullando fuera del cristal. Scout era un muñeco de trapo, un trozo de piel. Caleb cerró los ojos y presionó su frente contra la consola al lado del cachorro. «Por favor», susurró, y la ira se disipó, dejando solo la desesperación. «Por favor, Dios, solo esta cosa. Dame esto». Dio otro suspiro. Cosa. Dio otro suspiro. Un sonido. La cabeza de Caleb se levantó de golpe. El cuerpo de Scout se sacudió. Un espasmo. Luego, una pequeña tos húmeda. Una burbuja de líquido rosado apareció en la fosa nasal del cachorro. Luego, un grito ahogado.
Era el sonido más feo y hermoso que Caleb había oído jamás. Sonó como una bisagra oxidada forzando abierto. El pecho de Scout se agitó. Un suspiro. Luego una pausa que duró una eternidad. Luego otro. Superficial, rápida, ruidosa, pero ahí. Los párpados del cachorro se agitaron. No se abrieron, pero las piernas se movieron. Caleb se dejó caer contra el asiento del conductor, con las manos, temblando tan fuerte que tuvo que agarrarse al volante para detenerlos. Dejó escapar una risa que sonó más como una sollozar. «Pícaro», susurró, secándose la cara con una mano entumecida. «Pequeño pícaro, te asustaste muchísimo fuera de mí». Agarró la parca del asiento del pasajero y se la arrojó sobre ambos cachorros, arropándolos hasta que solo sus narices fueron visibles. Cogió una manta de lana del asiento trasero y la apiló. Encima también. Giró la llave en el contacto. El viejo Ford gimió, protestó por el frío y luego cobró vida con un rugido. Caleb puso la calefacción al máximo, lanzando aire caliente a la cabina. Puso la camioneta en marcha. Su mano se detuvo por un segundo en la pila de mantas donde dos pequeños corazones libraban una guerra contra el invierno. «Nos vamos», dijo Caleb, su voz firme otra vez, el acero regresando a su columna. «Aférrate. Vamos a buscar ayuda». Los neumáticos del camión patinaron sobre el hielo, ganaron tracción, y Caleb Sterling condujo como si el diablo lo persiguiera, dirigiéndose hacia las luces del pueblo que yacía durmiendo debajo. Los neumáticos de la camioneta Ford chirriaron contra el asfalto mientras Caleb colapsaba. En el estacionamiento del Centro Veterinario de Aspen Valley, el edificio era bajo, estructura gris pizarra acurrucada contra la base de las montañas, sus ventanas brillando con una luz estéril, luz blanca que atravesaba la oscuridad arremolinada de la tormenta. La nieve caía con más fuerza ahora, llegando en sábanas tan gruesas que parecían estáticas en una vieja pantalla de televisión. El camino detrás de Caleb ya estaba desapareciendo, borrado por el viento. Caleb no se molestó en estacionarse entre líneas. Estacionó la camioneta de golpe justo enfrente de las puertas dobles de vidrio. El motor chisporroteaba y se apagaba incluso antes de girar la llave. Agarró el fardo de mantas desde el asiento del pasajero. Sus manos eran bloques de carne, entumecidos y torpes, que se negaban a obedecer. Las órdenes de su cerebro. Tuvo que levantar a los cachorros con sus antebrazos, presionándolos contra su pecho como un corredor protegiendo una pelota de fútbol. Abrió la puerta del camión de una patada y salió tambaleándose. Sus piernas, rígidas por la carrera y la descarga de adrenalina, casi se doblaron debajo de él. Se recuperó, apretando los dientes por el dolor que le subía por las espinillas. Comprobó con el hombro la puerta de la clínica abierta. ¡Ayuda! El rugido de su voz llenó la silenciosa sala de espera. Sobresaltó a un transportador de gatos en un banco y hizo que la recepcionista, una mujer joven con los ojos muy abiertos y aterrorizados, se pusiera de pie de un salto. «Necesito un veterinario ahora», bramó Caleb, marchando hacia las puertas batientes que conducían a la parte trasera. «Ahora», bramó Caleb, marchando hacia las puertas batientes que conducían a la parte de atrás. Parecía un hombre salvaje. Su barba estaba cubierta de hielo, su rostro era una máscara roja quemada por el viento, y solo llevaba una camiseta térmica fina y empapada en pleno invierno. Las puertas batientes se abrieron de golpe antes de que él las alcanzara. La doctora Sarah Jennings salió. Era una mujer de unos 30 años, con compasivos ojos color avellana que parecían no haberse cerrado en 24 horas. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta deshilachada, y su bata azul estaba manchada con algo oscuro cerca del dobladillo. Ella no se inmutó al ver al hombre gigante que gritaba. Ella miró el bulto que tenía en brazos. «Trauma 1», ordenó, con voz tranquila y aguda, cortando el pánico de Caleb. «Sígueme». Ella no hizo preguntas. Pidió seguro. Se giró y caminó rápidamente por el pasillo, y Caleb la siguió. A ciegas, dejando un rastro de nieve derretida sobre el prístino suelo de baldosas. Entraron en una habitación dominada por un mesa de acero inoxidable y el pitido rítmico de los monitores. Olía a antiséptico y a alcohol isopropílico. El olor a crisis. «Mesa», dijo Sarah. Caleb bajó el bulto. Sus dedos no se desenroscaban. Estaban encerrados en un garra congelada. «¡Mis manos!», Caleb jadeó, la frustración filtrándose en su voz. «No funcionarán». Sarah no lo dudé. Extendió la mano y ella misma quitó suavemente las mantas, revelando las dos formas diminutas e inmóviles. «Oh, Dios»,
susurró la recepcionista que los había seguido desde la puerta. El rostro de Sarah se tensó, pero sus manos se movían con una confusión de eficiencia. Colocó un estetoscopio en el pecho de Ranger. Escuchó durante 2 segundos y luego pasó a Scout. «Tengo latidos del corazón», anunció. «Hilo, débil, pero presente. Becky, trae la unidad de calentamiento del abrasador de osos inmediatamente y tráeme 2 carros de emergencia». Ella miró a Caleb. Por primera vez, ella realmente lo miró. Ella vio el blanco, palidez cerosa de las yemas de sus dedos y la forma en que su cuerpo comenzaba a temblar incontrolablemente mientras el calor de la habitación golpeó su sistema hipotérmico. «Señor, tiene congelación», dijo Sarah, suavizándose ligeramente la voz. «Becky, dale una manta y una silla. Necesitas sentarte antes de desmayarte». «No», gruñó Caleb. La palabra era baja y peligrosa. «Trabaja en ellos». «Ignórame. No puedo tratarlo si...» «Te desplomas encima de mi mesa», respondió Sarah, con los ojos brillando. «Sentarse. Abajo. Esa es una orden médica». Caleb la fulminó con la mirada, pero sus rodillas temblaron. Se dejó caer en un taburete en la esquina. Sus ojos nunca dejaron los del cachorro. Sarah se volvió hacia la mesa. «Están severamente hipotérmicos. Es probable que sus temperaturas centrales estén por debajo de los 90 grados. Necesitamos acceso vascular, pero...» Palpó la pata delantera de Ranger y luego sacudió la cabeza. «Se les han colapsado las venas. La sangre y la presión es demasiado baja. No puedo introducir un catéter». «Haz algo», dijo Caleb con voz áspera, frotándose la piel helada. Manos juntas, haciendo una mueca cuando la sensación comenzó a regresar en hormigueos agonizantes. «No puedo introducir líquidos si no encuentro una vena», dijo Sarah. Su ceño se frunció. Miró el reloj de pared. «Si no conseguimos que los fluidos calientes lleguen a su núcleo en los próximos 5 minutos, sus órganos se apagarán permanentemente». Ella miró a los cachorros, luego a la tormenta que azotaba la ventana, luego de regreso a Caleb. Ella respiró hondo. «Becky, obtener el IO, perforar». La cabeza de Caleb se levantó de golpe. «¿El taladro?» «Acceso intraóseo», explicó Sarah, agarrando un dispositivo que parecía una pequeña herramienta eléctrica. «Perforamos directamente en la médula ósea. Es la única manera de hacer llegar líquidos al torrente sanguíneo cuando las venas están planas. Es agresivo, pero no tenemos otra opción». Caleb asintió una vez. «Hazlo». Sarah pasó primero a Scout. El cachorro más pequeño estaba flácido y tenía las encías grises. Colocó el taladro contra la diminuta tibia, justo debajo de la rodilla. Zumbido. El sonido era agudo y mecánico, discordante en la pequeña habitación. Caleb se estremeció. Sonaba a carpintería, no a medicina. Crujido. La aguja sembró. Scout ni siquiera se movió. Eso aterrorizó a Caleb más de lo que lo habría aterrorizado un grito. «Entra», dijo Sarah. Le conectó una vía de líquido y le introdujo solución salina tibia. Repitió el proceso con Ranger. El cachorro más grande dejó escapar un gemido cuando el taladro le clavó el hueso, un sonido de profundo dolor subconsciente. «Lo sé, amigo. Lo sé», murmuró Sarah. Su voz se volvió tierna al instante. «Lo lamento. Estamos intentando ayudar». Los fluidos comenzaron a fluir. El abrasador de osos, un dispositivo que soplaba aire caliente en un dispositivo especializado. Una manta los cubrió y se infló como una nube blanca. La habitación se llenó del zumbido de la maquinaria y el aullido del viento afuera. Minutos marcado por... parecían horas. Caleb observó los monitores, las líneas verdes de sus latidos. Eran erráticos, subiendo y bajando como una cadena montañosa irregular. «Vamos», susurró Caleb. «Luchar». De repente, el monitor conectado a Scout empezó a chillar. Una alarma alta y rápida. El monitor adjunto a Scout empezó a chillar. Una alarma alta y rápida. «Bip, bip, 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 bip». «¡Convulsión!», gritó Sarah. El pequeño cuerpo de Scout se arqueó violentamente bajo la cálida manta. Sus piernas revolotearon en el aire. Su cabeza echó hacia atrás y sus mandíbulas se cerraron con fuerza. «Está en shock», dijo Sarah, tomando una jeringa. «Su cerebro no está soportando el cambio de temperatura». «Becky, valió. Ahora, ¿se está muriendo?» Caleb se puso de pie, manejando el cambio de temperatura. «Becky, Valium, ahora».
¿Se está muriendo? Caleb se levantó y derribó el taburete. ¿Se está muriendo? Retrocede, ordenó Sarah, sin mirarlo. Inyectó la droga directamente en la vía de la pierna de Scout. «Vamos, pequeña, cálmate». Scout no se conformó. La incautación continuó. La espuma empezó a burbujear en la comisura de su boca. «El ritmo cardíaco está aumentando a 220», gritó Becky, con la voz temblorosa. «Doctor, va a codificar». Caleb sintió una frialdad invadirlo que no tenía nada que ver con el invierno afuera. Caminó hacia la mampara de vidrio que separaba el área de tratamiento del rincón donde se encontraba. Presionó sus palmas contra él. Sus manos estaban rojas y palpitantes ahora, ardiendo por el dolor de los nervios descongelados, pero no lo sentía Kitty. Sintió impotente. Estaba indefenso en el desierto cuando el Humvee que tenía delante desapareció en una nube de polvo y fuego. Se había sentido indefenso cuando sostuvo la carta que le decía a su esposa. Marta tenía cáncer. Se había sentido indefenso cuando estuvo junto a su tumba. Era un guerrero que había corrido fuera de las guerras, dejándolo solo con batallas que no podía ganar. Pero miró a Scout, un trozo de un pelaje no más grande que su bota, librando una batalla contra su propia biología rota. Caleb cerró sus ojos, bajó la cabeza hasta que su frente tocó el frío cristal. No había orado en 20 años, no desde el día en que murió Duke. Le había dicho a Dios que lo dejara, solo, y Dios lo había obligado. «Señor», susurró Caleb, su voz áspera por el desuso. «Sé que no estamos en términos de habla. Sé que tengo sangre en mis manos y hielo en mi corazón. No estoy preguntando por mí. Yo soy terminado de preguntar por mí». Respiró temblorosamente. «Pero estos dos no han hecho nada. No han hecho daño a nadie. Fueron traicionados por quienes se suponía debían protegerlos». De sus ojos cerrados se escaparon lágrimas, calientes y saladas. «No dejes que ese sea el final de su historia. No dejes que la crueldad gane esta noche. Toma mis piernas. Me quitas el aliento. Tomas lo que necesites de mi parte, pero los dejaste salir de aquí». Bip, bip, bip. La frenética alarma cesó. La habitación quedó en silencio salvo por el constante y rítmico silbido del abrasador de osos. Caleb abrió los ojos. Scout permaneció inmóvil. Su pecho subía y bajaba. Fue rápido, pero rítmico. La incautación había cesado. Sarah dejó escapar un suspiro que hizo volar un mechón de pelo fuera de su rostro. Se dejó caer ligeramente contra la mesa de examen y dejó caer los hombros. Ella miró el monitor, luego a Scout. Luego lentamente giró la cabeza para mirar a Caleb a través del cristal. Ella no sonrió. Era demasiado pronto para sonreír, pero ella asintió lentamente. «Ha vuelto con nosotros», dijo en voz baja. «Estable, por ahora». Caleb se deslizó hacia abajo la pared de cristal hasta tocar el suelo. Se sentó allí, con las piernas extendidas y la cabeza entre las manos, escuchando al pitido constante del monitor. Era el mejor sonido del mundo. Afuera, la tormenta se tragó el camino por completo, enterrando el mundo en blanco. Estaban atrapados. Pero dentro del círculo de luz, contra todo pronóstico, todavía estaban vivos. El silencio en la clínica era pesado, un silencio sofocante. Manta que pesaba más que la tormenta de afuera. Los caóticos chillidos de los monitores se habían calmado. En un bip, bip, bip constante y rítmico, un sonido que debería haber sido reconfortante, pero en cambio se sintió como una cuenta regresiva. Caleb estaba sentado en una silla de plástico que Becky había arrastrado en la esquina. Estaba envuelto en una manta de lana que olía a detergente de lavanda. Un austero contrastaba con el hedor a perro mojado y sudor viejo que se adhería a él. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, palpitante con una circulación violenta que regresa. La congelación estaba despertando y se sentía como alguien sostenía un encendedor en la punta de sus dedos. Dio la bienvenida al dolor. Fue agudo. Fue real. Le impidió caer en el exhausto entumecimiento que tiraba de sus párpados. La doctora Sarah Jennings estaba de pie junto al panel de luz digital en la pared del fondo, de espaldas a él. Había estado mirando las imágenes en escala de grises durante 10 minutos, sin moverse. El único movimiento en la habitación era el constante ascenso y descenso de la manta del abrasador de osos. Sobre las dos pequeñas formas sobre la mesa, Becky se acercó a Caleb, sosteniendo una taza humeante. Era joven, tal vez de 22 años, con pecas que resaltaban en su rostro pálido. «Café», susurró.
como si hablar demasiado alto pudiera romper el frágil hechizo de vida en la habitación. Es negro. La doctora Sarah dijo que pareces el tipo de persona que toma café solo. Caleb tomó la taza con ambas manos, haciendo una mueca cuando el calor irradió hacia sus palmas en carne viva. Gracias, dijo con voz ronca. Su voz sonaba como grava moliendo. Dan, dijo Sarah. Ella no se dio vuelta. Su voz estaba plano, despojado de la adrenalina que los había llevado a través del triaje. Ven aquí, necesito que veas esto. Caleb se puso de pie, con las articulaciones chasqueadas, rígidas por el frío y los años. Caminó hacia el tablero de luces, agarrando el café como si fuera un talismán. ¿Qué estoy mirando?, preguntó. Sarah señaló las fantasmales formas blancas en la pantalla. Para Caleb, parecían pruebas de Rorschach. Nubes grises y blancas como el hueso. Se trata de radiografías digitales y una ecografía craneal de los cachorros, explicó Sarah. Su dedo traza el contorno de una pequeña calavera. Los ritmos cardíacos son estables. La temperatura corporal alcanza los 96 grados. Físicamente se están descongelando. Eso es bueno, dijo Caleb, sintiendo la culata colgando en el aire como la hoja de una guillotina. Lo sería, dijo Sarah, finalmente volviéndose hacia él. Tenía los ojos enrojecidos, llenos de una profunda tristeza profesional que Caleb reconoció al instante. Era la mirada que le dio un oficial al mando antes de escribir una carta a una madre. Pero el frío no fue lo único que intentó matarlos, Caleb. Mira aquí. Señaló un área oscura y sombría en la imagen de ultrasonido del cerebro de Scout. Esto es edema cerebral, hinchazón masiva. Y aquí se movió hacia la imagen de Ranger, señalando una pequeña fractura cerca de la cavidad orbital. Esto es un traumatismo por fuerza contundente. El agarre de Caleb sobre la taza se hizo más fuerte, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Traumatismo. No se quedaron simplemente paralizados, dijo Sarah, con la voz temblando por una ira reprimida que coincidía con la suya. Alguien los golpeó. Duro. Probablemente para dejarlos inconscientes antes de atarlos al árbol para que no lucharan. El golpe en la cabeza que provocó la hinchazón, combinado con la hipoxia, la falta de oxígeno por el frío, ha creado una olla a presión catastrófica dentro de sus cráneos. Tocó el punto oscuro en la pantalla. Este líquido está aplastando sus troncos cerebrales. ¿El explorador de incautaciones lo había hecho? Esa fue la presión que disparó neuronas aleatorias. Solo empeorará a medida que su presión arterial se normalice. Caleb miró de la pantalla a los cachorros. Parecían tranquilos ahora, durmiendo bajo el aire cálido. Fue una mentira, una cruel mentira biológica. Entonces lo drenamos, dijo Caleb. Aliviamos la presión. Sarah suspiró. Una larga exhalación que pareció desinflar su pequeño cuerpo. Caminó hacia la ventana. El vaso estaba opaco por la nieve. El viento golpeaba contra él, una fuerza implacable y aullante. En un mundo perfecto sí, dijo en voz baja. Los subiríamos a un helicóptero y los llevaríamos al Hospital Universitario Veterinario, en el estado de Colorado. Tienen neurólogos, resonancias magnéticas, equipos de cuidados críticos las 24 horas. Podrían colocar una derivación para drenar el líquido. Volvió a la habitación y señaló la ventana azotada por la tormenta. Pero mira afuera, Caleb. El pase está cerrado. El CDOT sacó los quitanieves de la carretera hace una hora. Estamos en un apagón. En esto no vuela ningún helicóptero. No sale ninguna ambulancia. Somos una isla. Regresó a la mesa de examen y colocó suavemente una mano sobre la cabeza inconsciente de Scout. Por la mañana, la presión probablemente provocará una hernia. Sus cerebros serán empujados hacia la columna vertebral. Es una manera horrible de morir. Caleb sintió que el suelo se inclinaba ligeramente bajo sus botas. ¿Qué estás diciendo? Sarah alcanzó un portapapeles en el mostrador. Lo recogió y lo sostuvo contra su pecho por un momento, como si odiara su peso. Luego se lo extendió. Estoy diciendo que hemos llegado al límite de lo que la medicina puede hacer en esta sala, afirmó. Su voz era firme, pero sus ojos le suplicaban que entendiera. Incluso si sobrevive en la noche, el daño es severo. Estamos ante ceguera permanente, parálisis en las patas traseras, convulsiones crónicas, disfunción cognitiva. Es posible que nunca puedan caminar, jugar o incluso reconocerte. Acercó un poco más el portapapeles. Caleb, lo salvaste de congelarse. Muerte.
Les diste calidez, les diste un nombre. Esa es una misericordia. Pero mantenerlos vivos ahora, sabiendo lo que viene, eso podría ser crueldad. Caleb miró el periódico. Era un formulario de consentimiento de eutanasia estándar. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos. Terminación humana. Liberación del sufrimiento. No, susurró. ¿No es darse por vencido?, presionó Sara suavemente. Es el acto final de protección. Los proteges del dolor. Caleb dejó caer la taza de café. Se hizo añicos. El suelo de baldosas, líquido marrón salpicando sus botas. Pero él no lo hizo moverse. Se quedó mirando el formulario. De repente, la clínica desapareció. El azulejo blanco fue sustituido por el beige, polvo de un hospital de campaña en Alemania. El pitido del monitor se convirtió en el zumbido del soporte vital. Caleb estaba acostado en una cama, incapaz de moverse. Su cuerpo era un desastre de quemaduras y metralla. Un médico, un coronel de ojos bondadosos, estaba de pie junto a él, hablando con un capellán. Nunca volverá a caminar. Sus pulmones están destrozados. Si despierta, estará agonizando por el resto de su vida. Quizás sea mejor que no lo haga. Caleb recordó la rabia. No podía hablar, no podía moverse, pero podía gritar dentro de su propia cabeza. Todavía estoy aquí. No te atrevas a descartarme. Había logrado recuperarse, centímetro a centímetro, dolor tras dolor. Caminaba cojeando. Respiró con dificultad, pero sobrevivió. Se paró en su propio porche y observó el amanecer. El recuerdo regresó. El azulejo blanco volvió. Caleb miró a Ranger. La pata del cachorro se movió. Un sueño. Estaba soñando. No sueñas si eres un vegetal. Caleb extendió la mano y tomó el portapapeles de manos de Sara. Sara la cerró ojos, el alivio inundando su rostro. Ella tomó un bolígrafo para dárselo. Caleb tomó el papel ambas manos y lo partió por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue más fuerte que la tormenta. El sonido del papel rasgándose fue más fuerte que la tormenta. Los ojos de Sara se abrieron de golpe. ¿Caleb? 0%, dijo Caleb. Su voz era baja, temblando con una furia que provenía de lo más profundo de su alma. Eso es lo que me dieron los médicos. 0% de posibilidades de caminar. 0% de posibilidades de abandonar la unidad de quemados. Tiró los pedazos rotos del formulario de consentimiento al suelo, mezclándolos con el café derramado. No me importan tus porcentajes. No me importa la ceguera. No me importa si tengo que construirles un carro para arrastrar sus patas traseras. Están peleando. Lo sentí peleando en el camión. Él dio un paso más cerca de Sara, elevándose sobre ella, pero no de una manera amenazadora, de una manera que suplicaba, exigía e inspirado todo a la vez. Dijiste que necesitan una derivación. Dijiste que necesitan drenar la presión. Sí, pero... Entonces hazlo. Sara lo miró fijamente, atónita. Caleb, soy veterinario de práctica general. Reparo piernas rotas. Yo esterilizo gatos. No hago neurocirugía a cachorros de 6 semanas. No tengo las herramientas microquirúrgicas. No me he hecho una craneotomía desde la escuela de veterinaria, y eso fue en un cadáver. Tienes manos, dijo Caleb, sosteniendo su propio temblor. Manos con cicatrices en alto. Tienes una licencia y ahora mismo eres lo único que se interpone entre ellos. Y una siesta sucia. Podría matarlos en la mesa, susurró Sara. Un desliz, un corte equivocado. Se desangran en segundos. De todos modos, si no lo haces, estarán muertos, respondió Caleb. Señaló la ventana, donde la nieve se arremolinaba en un vórtice de violencia blanca. La tormenta no se detiene. El helicóptero no viene. Dios no vendrá aquí para arreglar esto. Eres solo tú. Y yo. Caminó hacia la mesa y puso su mano sobre la cabeza de Ranger, justo encima del vendaje donde entró la vía intravenosa. No estoy pidiendo una garantía, dijo Caleb. Su voz se quebró, revelando al anciano aterrorizado debajo del soldado. Estoy pidiendo una oportunidad. Dales una oportunidad de luchar. Si mueren peleando, puedo vivir con eso. Pero no puedo vivir confirmando ese documento. Sara lo miró. Miró el papel roto en el suelo. Ella miró a los cachorros. Ella vio la hinchazón imposible en la ecografía. Ella se miró las manos. Estaban firmes. Ella respiró hondo.
y el aire siseó entre sus dientes. Se volvió hacia Becky, que estaba de pie, junto a la puerta, con los ojos muy abiertos y sosteniendo un trapeador. «Becky», dijo Sarah, su voz cambiando. La suavidad había desaparecido. El comando había regresado. «Olvídate del trapeador. Ve al armario de suministros. Necesito el kit de oftalmología. Tiene los instrumentos más pequeños que tenemos. Consigue las brocas esterilizadas. El calibre más pequeño. ¿Vas a hacerlo?» Becky tartamudeó. Sarah se volvió hacia Caleb. «No soy neurocirujano. Este es un pase Ave María en medio de una tormenta de nieve». «Me gustan esas probabilidades», dijo Caleb. Sarah se quitó la bata de laboratorio. Debajo, sus brazos estaban pálidos, pero definido. Se recogió el pelo con más fuerza. «Llévate, Caleb», ordenó. Becky no puede monitorear anestesia y retraer el tejido al mismo tiempo. Tiempo. Necesito un asistente que no se desmaye al ver sangre. Caleb asintió. «He visto suficiente sangre para hacer flotar un acorazado». «Bien», dijo Sarah, caminando hacia el fregadero y pisando el pedal. «Para iniciar el agua». Miró el reflejo cromado del grifo y se escapó. «Porque estamos a punto de abrirles el cráneo». El agua del fregadero estaba caliente, humeando mientras corría por los antebrazos de Caleb, pero apenas lo sintió. Se frotó el piel con un cepillo áspero, las cerdas arañando líneas rojas en su carne, imitando el ritmo de la Dora Sarah Jennings junto a él. Hasta los codos, enjuagar, repetir. Era un ritual de purificación, no muy diferente a limpiar un rifle antes de una patrulla. Quitaste la suciedad del mundo para que el mecanismo pudiera funcionar sin atascarse. Pero Sarah había dejado de fregar. Ella estaba de pie con las manos suspendidas en el chorro de agua, mirando los azulejos blancos del protector contra salpicaduras. Tenía los hombros encorvados, temblando bajo la fina tela azul de su bata. La adrenalina que había impulsado, la decisión que ella había tomado en la sala de examen, se estaba desvaneciendo, reemplazada por el peso aplastante de la realidad. «No puedo», susurró. El sonido era apenas audible por el ruido del grifo y el viento aullante golpeando la cerca del techo. Caleb cerró el grifo con el codo. El silencio repentino entre ellos era pesado. «¿No puedes qué?» «No puedo ser Dios, Caleb», dijo Sarah con la voz temblorosa. Ella se volvió hacia él, levantando las manos goteantes como si estuvieran ya manchado. «Los estoy mirando en mi cabeza. Sus cráneos son del tamaño de nueces. El hueso es papel fino. Un temblor, solo uno, y convierto una lesión cerebral en una lobotomía. O golpea una arteria y sangran antes de que pueda siquiera sujetarlo». Miró hacia el fregadero y observó cómo el agua jabonosa se alejaba. «Van a morir en esa mesa, y seré yo quien sostenga el cuchillo cuando eso suceda. No creo que pueda llevar eso». Caleb la miró. Vio el cansancio grabado en las líneas alrededor de sus ojos. El miedo de un sanador que ha olvidado que la muerte a veces es una compañera, no solo una enemiga. Él reconoció ese miedo. Lo había visto en los rostros de los jóvenes tenientes que se daban cuenta por el momento, primera vez que sus órdenes enviarían hombres al fuego. Él se acercó y su corpachón la protegió, de las duras luces fluorescentes. Él no la tocó, sus manos ahora estaban estériles, pero se inclinó hasta que él fue lo único que pudo ver. «Doctor», dijo Caleb, en voz baja y firme, una varilla de puesta a tierra en la tormenta. «Mírame». Ella levantó los ojos. Estaban empapados de lágrimas. «No eres Dios», dijo Caleb suavemente. «Dios está ocupado con la tormenta afuera. Aquí eres solo un soldado. Y los soldados no deciden quién vive y quién muere. Simplemente decidimos quién pelea». Señaló con la cabeza las puertas batientes del quirófano. «Si mueren en esa mesa mientras intentamos salvarlos, no es tu fracaso. Ese es su destino. Así es la naturaleza siguiendo su curso. Pero si nos quedamos aquí y los dejamos morir porque teníamos demasiado miedo para intentarlo, eso depende de nosotros. Ese es un pecado que cargaremos para siempre». Sarah tragó saliva y buscó en su rostro de granito cualquier señal de duda. No encontró ninguno. «Necesito que lideres esto», dijo Caleb. «Solo soy las manos. Eres los ojos. Pero hay que creer que podemos ganar. Si entras allí pensando que ya están muertos, no tendrán ninguna posibilidad». Sarah respiró hondo y estremeciéndose. Cerró los ojos por un segundo y luego los abrió. El temblor en sus hombros cesó. El color avellana de sus ojos se endureció hasta convertirse en acero. «¿Y es?»,
Espadas, murmuró para sí misma. Taladro de pequeño diámetro, succión baja. Ahí está, dijo Caleb en voz baja. Succión baja. Ahí está, dijo Caleb en voz baja. Está bien. Sarah asintió y se volvió hacia el fregadero para terminar de fregarse. Bien, vamos a recuperar algunas vidas. Antes de entrar al campo estéril, Caleb hizo una pausa. 1 minuto, necesito hacer una llamada. Sarah lo miró confundida. ¿Ahora? Caleb, estamos en un reloj. Es por la logística, dijo Caleb. Caminó hacia el teléfono de pared en el área de preparación y agarró el auricular con una toalla de papel para mantener sus manos limpias. Marcó un número de memoria, un número al que no había llamado en años. Fue al correo de voz. Big Mike, dijo Caleb al grabando. Su voz resonó en la habitación de azulejos. Es el artillero. Sé que son las 3 de la mañana. Necesito que redactes los papeles de la cabaña. Colocar un gravamen sobre la escritura. Valor total. Sarah se quedó helada cerca de la puerta, escuchando. Estoy incurriendo en grandes gastos médicos, continuó Caleb, con los ojos fijos en los de Sarah. Necesito activos líquidos para mañana. No me importa la tasa de interés. Simplemente hazlo. Soy bueno para eso. Siempre fui. Colgó. Sarah lo miró fijamente. Caleb, esa cabaña es tuya. Asa, eres propietario de forma gratuita y clara. Estás aprovechando todo lo que tienes para 2 perros callejeros. Ellos... Ya no somos extraviados, dijo Caleb simplemente. Y el dinero es solo papel. Arde. Se desgarra. No lo hace respirar. Señaló con la cabeza hacia el quirófano. Trabajemos. El quirófano era un santuario de fría luz azul. Becky había preparado a los cachorros. Se tumbaron uno al lado del otro sobre una estera quirúrgica calentada, con sus diminutos cuerpos envueltos en sábanas verdes esterilizadas. Solo se veía la parte superior de sus cabezas, afeitadas de color rosa, vulnerables, luciendo increíblemente pequeño contra el acero inoxidable. Tubos de intubación, no más gruesos que pajitas para beber. Serpientes desde sus bocas hasta la máquina de anestesia, que silbaba rítmicamente. Psh, hacer clic. Psh, hacer clic. Primero haremos Ranger, anunció Sarah, acercándose a la mesa. Ella ajustó sus bucles quirúrgicos, lupas sujetas a una diadema. Su hinchazón es menos severa. Nos dará una línea de base. Caleb tomó posición frente a ella. Se sentía enorme en la habitación, un toro en una cacharrería. Pero obligó a sus músculos a relajarse. «Bisturí», pidió Sarah. Becky dio una palmada al instrumento. «En su palma». Haciendo la incisión, dijo Sarah. La hoja tocó la piel. Apareció una fina línea carmesí. Caleb extendió la mano con una gasa esterilizada y la secó suavemente. Lenguado. Retraer. Lenguado. Retraer. Sus manos, que antaño ensamblaban ametralladoras en la oscuridad, ahora se movían con la delicadeza de un relojero. Perforar. Cogió el taladro de oftalmología. Era un dispositivo pequeño y de alta velocidad que normalmente se usaba para procedimientos corneales. Gimió como un mosquito. Tranquilo, Caleb. Sostén la cabeza, no dejes que se mueva ni 1 milímetro. Caleb tomó el hocico de Ranger con su mano izquierda y apoyó su muñeca contra la mesa. Lo tengo. Él es una roca. Sarah bajó el taladro. Zumbido. El polvo de huesos blancos se elevó en espiral en el aire. A través de la mesa exterior, narró Sarah, con absoluta concentración. Cuidadoso. Cuidado, Pop. Un sutil cambio de sonido. Estamos dentro, respiró. La dura materia es visible. Está abultado. La presión es inmensa. Usó una aguja microscópica para perforar la membrana. Líquido claro, teñido de rosa, brotó al instante. Es agotador, dijo Sarah, con el alivio inundando su voz. Mira eso. El cerebro vuelve a latir. Estamos recibiendo perfusión. Buen chico, Ranger, susurró Caleb detrás de su máscara. Uno menos, dijo Sarah mirando hacia arriba. Estaba sudando a pesar del frío de la habitación. Uno menos, dijo Sarah mirando hacia arriba. Estaba sudando a pesar del frío de la habitación. Ahora para Scout. Él es el niño problemático. Pasaron al segundo cachorro. Los signos vitales de Scout estaban más bajos.
La línea irregular en el monitor era perezosa y luchaba por escalar cada pico. «Su cráneo está fracturado aquí», señaló Sara con las pinzas. «Tengo que perforar adyacente a la línea de fractura. Si la vibración rompe el fragmento de hueso, introduce un fragmento en su cerebro». Se acabó el juego. Caleb tragó secamente. «Sostendré el sitio de la fractura. Amortiguaré la vibración. Si presionas demasiado fuerte, tú mismo deprimes el hueso», advirtió Sara. «No lo haré», dijo Caleb. Colocó el pulgar y el índice a cada lado de la fractura, convirtiendo su mano en una pinza viviente. Podía sentir el calor de la pequeña vida debajo de su piel. «Perforando», dijo Sara. Zumbido. Auge. El mundo se volvió negro. Las luces se apagaron instantáneamente. El zumbido de la máquina de anestesia se apagó. El rítmico pitido del monitor cardíaco se desvaneció en un silencio aterrador. «¡Corte de energía!», Sara gritó en la oscuridad. «¡El transformador explotó! ¡No te muevas!», ordenó Caleb con voz retumbante. «Nadie mueve un músculo. Tengo mis manos en el cráneo abierto». Oscuridad absoluta. El viento aullaba afuera, sonando triunfante, como si finalmente hubiera traspasado la fortaleza. «¡El respirador!», gritó Sara. «¡No respiran!». La máquina se detuvo. «Embolsadlos», rugió Caleb. «Becky, toma las bolsas manuales». Estrujar. Podía oír a Becky trepar en la oscuridad, derribando una bandeja de instrumentos. Ruido de acero sobre baldosas. «No puedo ver», sollozó Becky. «Hazlo con el tacto», ladró Caleb. «Encuentra el tubo. Aprieta cada 3 segundos. 1000, 2000. Estrujar». Un sonido gutural bajo estalló. Desde el sótano del edificio. «Oh». «Chuk, chuk, chuk. ¡Brum!». El generador de respaldo se activó. Las luces del techo parpadearon, tenues, amarillas y parpadeantes. Zumbaron enojados. La máquina de anestesia se reinició con una serie de pitidos, confusos. Pero la bomba del ventilador permaneció silencioso. La sobretensión arruinó el circuito del ventilador. Se dio cuenta Sara, mirando la pantalla apagada. «No tenemos respiración mecánica». «Becky, sigue empaquetando», ordenó Sara. «Ahora eres sus pulmones». «No. Detener». Becky estaba parada entre los 2 cachorros, con una bolsa de reanimación manual en cada mano, apretándolos en un ritmo alterno. Aprieta hacia la izquierda, aprieta hacia la derecha. Estaba llorando y las lágrimas corrían por su máscara, pero sus manos se movían. «La iluminación está al 50%, dijo Sara, mirando la bombilla tenue. «Apenas puedo ver la línea de fractura. Las sombras están por todas partes». «Puedo verlo», dijo Caleb. Se inclinó hacia abajo, con la cara a centímetros del campo quirúrgico. La luz amarilla de emergencia proyectaba sombras profundas, convirtiendo la herida abierta en un cráter de oscuridad. «Necesito luz», dijo Sara mientras el pánico volvía a invadirla. «No puedo perforar a ciegas junto a una fractura». Caleb no dudó. «Becky, hay una luz táctica en mi bolsillo. ¿Mi chaqueta en el suelo?» «Eso creo», Becky tartamudeó, apretando las bolsas. «No dejes de embolsar», gritó Caleb. «Sara, enciende la luz de mi chaqueta. Brilla ahí dentro». «No puedo desvestirme», gritó Sara. «Mis manos son esterilizadas». Caleb miró alrededor. La situación se estaba desmoronando. El generador estaba funcionando, las luces bajando. Luego brilló intensamente, creando un efecto estroboscópico que hizo imposible la cirugía. «Usa tus dientes», dijo Caleb. «¿Qué?» «La linterna en tu bolsillo», dijo Caleb. «Cógelo con una gasa esterilizada. Ponlo en tu boca. Apunta con la cabeza». Sara cogió una gasa esterilizada. Cogió la pequeña linterna médica y del bolsillo del pecho sin tocar su piel, y lo sujetó entre sus dientes. Ella hizo clic en él con su lengua contra la tapa trasera. Un rayo de luz blanca pura y constante atravesó la penumbra, iluminando el sitio de operación del tamaño de una moneda de 10 centavos en la cabeza de Scout. «¿Está bien?», dijo Sara alrededor de la luz. Le dolía la mandíbula. «Bueno, estoy sosteniendo», dijo Caleb. Su pulgar se fijó en el cráneo de Scout. El generador chisporroteó de nuevo. La habitación se hundió casi oscuridad. Pero el rayo de la boca de Sara se mantuvo firme. «Perforando», murmuró Sara. El gemido del taladro volvió a subir.
compitiendo con la tormenta, el generador y el frenético silbido de Becky apretando las bolsas de aire. En las sombras parpadeantes del quirófano, se parecían menos a un equipo médico y más como una tripulación desesperada en un submarino que se hunde, luchando para mantener el agua fuera. War. Grieta. Un sonido más fuerte esta vez. Sarah se quedó helada. Caleb se quedó helado. ¿Se desplazó la fractura?, preguntó Sarah. Oh. Todo disco amasa. Paz. Caleb susurró. Ya terminaste. Rompiste la mesa interior. No tocaste el fragmento. Sarah retiró el taladro. El líquido brotó, esta vez más oscuro y sangriento. Descomprimiéndose, dijo, quitándose la luz de la boca con una toalla esterilizada para poder hablar. Se desplomó hacia adelante y apoyó la frente en el borde de la mesa, jadeando en busca de aire. Lo hicimos. Estamos en el momento. Caleb era un instrumento de precisión, sus manos estabilizadas por el propósito y la necesidad. El siguiente era un anciano vestido con una bata manchada de sangre, de pie en un pasillo parpadeante, con las rodillas temblando por una debilidad que no tenía nada que ver con el frío. La doctora Sarah Jennings le había ordenado fuera del quirófano. La parte difícil ya está hecha, había dicho. Su voz sonaba como si fuera procedente del agua. Necesito cerrar, limpiar y estabilizar. Ir. Estás contaminando el campo. Entonces Caleb fue. No llegó muy lejos. Caminó 3 pasos hacia el oscuro pasillo del centro veterinario de Aspen Valley y se deslizó por la pared hasta golpeó el suelo de linóleo. El generador de respaldo todavía resoplaba en el sótano, un sonido rítmico y latido gutural que vibró a través de las suelas de sus botas. Golpe, 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 golpe. Era el único sonido en el mundo además del viento, que había cambiado su tono de un grito a un gemido bajo y lastimero, como si la tormenta lamentara no poder matarlos. Caleb acercó las rodillas al pecho y apoyó la cabeza contra el panel de yeso. La luz de emergencia encima de él zumbó. Un insecto amarillo moribundo atrapado en el cristal. Proyectaba sombras largas y danzantes que se extendían por el pasillo como dedos extendidos. Él estaba vigilando. Era una postura instintiva. Se había sentado así en el barro del delta del Mekong, en las historias de su padre, y en la arena de Medio Oriente, en su propia realidad. La mirada de 1000 metros no fue sobre mirar a lo lejos. Se trataba de mirar a través de la oscuridad para ver lo que vendría. Matarte. Pero esta noche el enemigo no era un insurgente ni un francotirador. Era un segador con una guadaña, esperando que 2 pequeños corazones dejen de latir. Caleb metió la mano en el bolsillo de su ropa desechada, pantalones tácticos que estaban amontonados junto a él, y sacó sus placas de identificación. El metal estaba frío contra su piel. Pasó el pulgar por las letras en relieve, pero su mente pasó del nombre Sterling, Caleb, a un nombre diferente. Un nombre grabado en una lápida de granito a 8 kilómetros de distancia, actualmente enterrado bajo 1 metro de nieve. Marta. No había pensado en ella en el quirófano. No había lugar para su fantasma en medio de los ejercicios y el pánico. Pero ahora, en el silencio, ella estaba allí. Casi podía olerla, vainilla y aserrín. Ella había sido carpintera, una mujer con manos tan ásperas como las suyas y un corazón tan suave como la seda hilada. Te encantarían, Marty, susurró Caleb al pasillo vacío. Cerró sus ojos y vi su rostro claramente por primera vez en años. No el rostro enfermo, demacrado y gris, la cama del hospicio, pero la cara de antes. El rostro que lo había mirado durante el desayuno. Mesa, el día que regresó de su última gira, rota y ahuecada. Estás en casa, artillero, había dicho, sirviéndole café. Pero no lo eres. De verdad estás aquí, ¿verdad? Ella tenía razón. Había regresado convertido en un fantasma. Se movió por el pueblo de Aspen, Rich como un espectro, rondando su propia vida. Comía, dormía, cortaba leña, paleaba nieve. Pero él no sintió. Sentir era peligroso. La sensación era la grieta en la armadura por donde entró el dolor. Cuando Martha murió hace 3 años, él simplemente se había desvanecido aún más en el fondo blanco de las montañas.
Se había convertido en parte del invierno. Frío, silencioso, inevitable. Prométeme que ella tenía, susurró al final, su agarre sorprendentemente fuerte en su muñeca. Prométeme que no morirás conmigo. Prométeme que encontrarás algo que amar, cualquier cosa. Simplemente no dejes que tu corazón se congele. Rompí esa promesa, Marty, confesó Caleb. Solo una lágrima dejando un rastro caliente a través de la suciedad de su mejilla. Me quedé helado. Cerré la puerta y cerré eso. Se miró las manos. Estaban teñidas de yodo y sangre seca. No la sangre de enemigos, sino la sangre de inocentes que había luchado por salvar. Por primera vez desde el funeral, el hielo de su pecho se rompió. No fue un deshielo suave, fue una ruptura violenta. El dolor le dejó sin aliento. Se dio cuenta, con una repentina y aterradora claridad, de que amaba esas dos cosas rotas en la otra habitación. Le encantaba la obstinada negativa de Ranger a cerrar los ojos. Amaba la frágil, jadeo desafiante por aire. Los conocía desde hacía menos de 6 horas, pero en medio de la tormenta y después de la cirugía, se habían convertido en suyos. «Ya no soy un fantasma», dijo Caleb, su voz más fuerte. Él apreté con fuerza las placas de identificación. «Todavía estoy aquí y tengo una misión». La puerta del quirófano se abrió con un silbido. El sonido destrozó su ensoñación. Caleb se puso de pie, ignorando la protesta de sus rígidas articulaciones. Se puso firme, preparándose para recibir el informe. La doctora Sarah Jennings salió al pasillo. Parecía como si hubiera pasado 12 asaltos, con un campeón de peso pesado. Le quitaron el gorro médico, dejando al descubierto el cabello enmarañado por el sudor. Su cara era gris, desprovista de todo color, como la de un campeón de peso pesado. Le quitaron el gorro médico, dejando al descubierto el cabello enmarañado por el sudor. Su rostro estaba gris, sin color, y había profundas hendiduras en sus mejillas debido a la mascarilla quirúrgica que ahora sostenía en su mano. Sus hombros cayeron bajo el peso de una invisible carga. Ella no habló de inmediato. Caminó hacia la pared frente a Caleb y se apoyó en él, deslizándose hacia abajo hasta que estuvo sentada en el suelo, reflejando su posición anterior. Cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás. El corazón de Caleb golpeaba contra sus costillas. ¿Doctor? Sarah dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. «Están vivos». El aire salió de los pulmones de Caleb. Él no se había dado cuenta de que lo estaba sosteniendo. «Las derivaciones están colocadas», dijo Sarah, con los ojos todavía cerrados, hablando al techo. Fue un desastre. La anatomía estaba distorsionada por la hinchazón y Scout, Dios, su cráneo estaba tan blando. Fue como perforar la cáscara de un huevo. Abrió los ojos y miró a Caleb. A la tenue luz amarilla, sus ojos color avellana parecían casi negros. El guardabosques es duro. Sus signos vitales se estabilizaron casi tan pronto como se liberó la presión. Está despertando de la anestesia. Ya está intentando levantar la cabeza, la mula testaruda. Una pequeña y cansada sonrisa apareció en los labios de Caleb. «Ese es mi chico, pero explorador». El rostro de Sarah se ensombreció. Ella se frotó las sienes. «El explorador es profundo, Caleb. Aún no se ha despertado». Su cerebro recibió un duro golpe, esa convulsión y el aumento de presión. La derivación está funcionando. Puedo ver el líquido drenando. Pero hizo una pausa y eligió sus palabras con la precisión de un cirujano. Las próximas 72 horas son el crisol. Esa es la ventana para la lesión por reperfusión, la infección o el fallo de la derivación. Si Scout no muestra signos de conciencia al amanecer, tal vez nunca despierte. Podría ser simplemente un cuerpo respirando sobre una mesa. Caleb se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada durante mucho tiempo. Él solo se sentó allí, hombro con hombro, con la mujer que acababa de realizar un milagro en la oscuridad, con una linterna en la boca. «Lo hiciste bien, Sarah», dijo Caleb en voz baja. «Lo hiciste muy bien». Sarah dejó escapar una risa que sonó entrecortada, como un cristal roto. «Operé un cerebro de neonato con un taladro de oftalmología durante un corte de energía. Me deberían quitar la licencia. Deberías darte una medalla», corrigió Caleb. «Si mueren», susurró, «será en vano». «No», dijo Caleb con firmeza. Él se volvió para mirarla. No fue en vano. Durante 3 horas no fueron basura pegada a un árbol. Ellos fueron las cosas más importantes de la tierra. Fueron amados.
Incluso si no sobreviven una hora más, mueren, sabiendo que alguien luchó por ellos. Eso importa. Eso cambia el universo. Sarah lo miró. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Ella asintió y se los secó con enojo con el dorso de la mano. «Necesitan supervisión», dijo, volviendo al modo médico, aunque su voz seguía ronca. «Becky está agotada. No puede permanecer despierta durante 3 días seguidos». «No me iré», dijo Caleb. «Yo haré la primera guardia. Yo haré la segunda guardia. Muéstrame qué buscar y no parpadearé». «Caleb, tienes las manos congeladas. No has comido. Te estás quedando sin humo». «Llevo 4 días sin dormir en una zona de combate», dijo Caleb. «Puedo cuidar a 2 cachorros en una habitación cálida. Solo dame una silla». Sarah estudió su rostro. Ella vio el cansancio, sí, pero también vio la férrea resolución que lo mantenía unido. Vio al soldado que había encontrado una guerra que valía la pena luchar. «Está bien», susurró. «Bien, vamos a ver a tu equipo». Ella se levantó y le ofreció una mano. Era una mano pequeña y pálida, que temblaba ligeramente por el cansancio. Caleb lo tomó con su gran y uno con cicatrices. Juntos, regresaron al quirófano. El espacio era más cálido ahora, y el generador parecía funcionar. Encontrar un ritmo constante. Becky estaba desplomada en una silla en un rincón, profundamente dormida, con la cabeza apoyada en una pila de toallas. Sobre la mesa, bañados por el suave resplandor de la lámpara de calor, yacían los 2 guerreros. Ranger se movía, sus patas chapoteando contra la manta. Un gemido bajo se escapa de su garganta. Pero los ojos de Caleb se dirigieron a Scout. El pequeño cachorro estaba inmóvil, una pequeña venda envuelta alrededor de su cabeza como un turbante. Parecía increíblemente pequeño. Caleb caminó a la mesa, se inclinó y acercó sus labios a la oreja aterciopelada de Scout. «Escúchame, Scout», susurró con voz áspera por la emoción. «La noche es larga, lo sé. Está oscuro y hace frío y estás cansado. Pero se acerca la mañana. Te lo prometo, ya llega la mañana. Solo tienes que aguantar hasta que salga el sol». Acercó un taburete de metal a un lado de la mesa y se sentó. Colocó su mano suavemente sobre el flanco de Scout, sintiendo el leve y rítmico subir y bajar de su respiración. «Estoy aquí», dijo Caleb. «No voy a ninguna parte». Afuera, la tormenta continuaba, enterrando al mundo en blanco. Pero adentro, bajo la luz amarilla, comenzó la larga vigilia. El silencio de la cabaña siempre había sido el compañero de Caleb Sterling. Durante 3 años desde la muerte de Martha, el silencio había sido algo pesado y asfixiante. Una gruesa manta de lana que humedecía el mundo y mantenía los recuerdos atrapados entre las paredes. Era el silencio del polvo, posándose sobre libros no leídos, de una taza de café colocada en un posavasos, sin que nadie preguntara cómo estuvo la mañana. Pero cuando Caleb abrió la pesada puerta de entrada de roble, llevando una caja de viaje de plástico en cada mano, el silencio se hizo añicos. No fue un ruido fuerte lo que lo rompió. Era el sonido de la vida. Dentro de las cajas, las garras arañaron contra el plástico. Un suave y agudo gemido flotó en el aire estancado de la sala de estar. «Bienvenidos al cuartel, muchachos», anunció Caleb, su voz resonando levemente en el espacio vacío. «No es el Ritz, pero el techo no tiene goteras y la calefacción funciona». Dejó las cajas sobre la alfombra trenzada frente a la chimenea de piedra. Se levantó y miró a su alrededor, viendo su casa con nuevos ojos. Era la fortaleza de un soltero, madera oscura, muebles de cuero, superficies limpias y ordenadas, porque aquí no había vida para crearlo. «Necesitamos reconfigurarnos», murmuró Caleb para sí mismo. «Este diseño es una pesadilla táctica para un equipo con problemas de movilidad». Durante la siguiente hora, la cabaña se transformó. Caleb movió la pesada mesa de café de caoba, el que Martha había lijado a mano, empujándolo contra la pared para crear un patio de armas amplio y abierto en el centro de la habitación. Trajo los suministros que había comprado en la tienda de alimentos de camino a casa. Gastar dinero que técnicamente aún no tenía, confiando en que el préstamo se concretaría. Las almohadillas para cachorros cubrían el piso de madera en una cuadrícula blanca. Se colocó un colchón ortopédico especializado. Pedido urgente. Cerca del hogar, una lámpara de calor, sujeta al respaldo de una silla resistente, arrojaba un cálido resplandor ámbar. Sobre la zona designada para dormir, en la pared, Caleb pegó con cinta adhesiva un trozo de cartulina. Fue un cuadro de medicación, elaborado con la precisión de una lista de patrulla.
1.800 antibióticos, 1.200 manejo del dolor, 1.600 fisioterapia. La cabaña ya no parecía un hogar, parecía un hospital de campaña. Y por primera vez en años, parecía que Caleb tenía un propósito dentro de estas paredes, además de simplemente esperar morir. Abrió la primera caja. Ranger cayó. El cachorro más grande no caminaba tanto como él. Cayó hacia adelante con entusiasmo. La inflamación del cerebro había disminuido, pero su coordinación aún estaba bien. Recuperándose. Parecía un marinero intentando navegar por la cubierta de un barco en medio de un huracán. Sus patas. Se deslizó sobre las almohadillas. Su trasero se giró ampliamente hacia la izquierda y se inclinó sobre su barbilla. Pero él no se quedó abajo. Se levantó, sacudiendo la cabeza y moviendo las orejas cómicamente. Y soltó un aullido agudo hacia un conejito de polvo debajo del sofá. «Tranquilo, tanque». Caleb se rió entre dientes, un sonido que sintió oxidado en su garganta. «Revisa tus rincones». Entonces Caleb abrió la segunda caja. Scout no cayó. El cachorro más pequeño yacía cerca de la puerta de la jaula, con las patas delanteras cruzadas cortésmente. Levantó la cabeza y sus ojos oscuros se fijaron en el rostro de Caleb. Había una inteligencia en esa mirada que era inquietante para una criatura tan joven. Era la mirada de un alma vieja atrapada en un mundo roto. Cuerpo. Caleb metió la mano y deslizó suavemente sus manos debajo del vientre de Scout, levantándolo. Él pesó nada. Era una pluma hecha de hueso y piel. Caleb lo dejó en el colchón ortopédico debajo de la lámpara de calor. «Está bien, Scout», susurró Caleb. «Veamos qué tenemos». Scout plantó firmemente sus patas delanteras, empujó hacia arriba, levantando el pecho y con la cabeza en alto. Parecía regio, orgulloso, pero la mitad de su espalda permanecía plana contra el colchón. Sus patas traseras eran un peso muerto y lo arrastraban como un ancla. Intentó seguir adelante. Sus garras delanteras se clavaron en la tela. Él tiró. Su cuerpo se arrastró unos centímetros. Hizo una pausa y se miró las piernas como si esperara que lo siguieran. No lo hicieron. Miró a Caleb. Él no se quejó, no lloró. Se limitó a mirar y hacer una pregunta silenciosa. ¿Es esto? ¿Es esto lo que soy ahora? Caleb sintió que se le formaba un nudo en la garganta, como las costuras de un puño. Se arrodilló. «No dejamos a los hombres atrás», dijo Caleb con fiereza. «Y tampoco nos dejamos las piernas atrás. Si no puedes usar el tuyo, te construiré otros nuevos». Se levantó y caminó hacia la puerta trasera, dirigiéndose al taller independiente en el patio. No había puesto un pie en el taller desde el funeral. Era el santuario de Marta, olía a serrín y a aceite de linaza. Sus herramientas estaban exactamente donde las había dejado. Cinceles alineados por tamaño, la sierra de cinta cubierta con una lona. Caleb caminó hacia la pila de chatarra en la esquina. Encontró lo que estaba buscando, una pila de tuberías de PVC de media pulgada, sobrantes de una lona. Caleb caminó hacia la pila de chatarra en la esquina. Encontró lo que buscaba, una pila de tuberías de PVC de media pulgada, sobrantes de una reparación de plomería. Agarró un puñado de ruedas de una vieja plataforma rodante. Sacó un rollo de cinta adhesiva plateada del estante. Lo miró fijamente durante un largo momento. Era de la misma marca, del mismo color que la cinta que había atado a los cachorros al árbol. Un arma de crueldad. Caleb arrancó un desnúdate con los dientes. «Nosotros también retiraremos esto», gruñó. «Lo usaremos para arreglar cosas». Durante las siguientes 4 horas, el sonido del aserrado y la perforación resonó en el cobertizo. Caleb trabajó con un enfoque maníaco. Midió las dimensiones de Scout de memoria. Cortó las tuberías. Él hizo un cabestrillo con un viejo delantal de lona de Marta. Él construyó un armazón, un carro diminuto y ligero. No fue bonito. Fue una creación de Frankenstein de plomería, partes y esperanza. Pero las ruedas giraban libremente. Regresó a la cabaña mientras el sol se ponía, pintando la nieve afuera en tonos violetas. «Muy bien, Scout, prueba de manejo». Levantó al cachorro y colocó sus cuartos traseros en la eslinga de lona. Ató el marco de PVC sobre los hombros de Scout. El explorador se quedó allí confundido. Miró el artilugio adherido a su cuerpo. Miró a Caleb. «Vamos, Caleb», animó, chasqueando los dedos. «Marcha hacia adelante». Explorador vaciló. Dio un paso con sus patas delanteras. Las ruedas detrás de él rodaron.
No había resistencia ni peso. Las orejas de Scout se animaron. Dio otro paso, luego dos. Se dio cuenta se estaba moviendo. De repente se fue. Se deslizó por el suelo de la sala. Las ruedas de plástico ruidosamente. Se estrelló contra el sofá. Dio marcha atrás. Giró en círculo y soltó un ladrido. Un ladrido muy fuerte y alegre. Ranger, sorprendido por este nuevo hermano cyborg, lo persiguió mordisqueando las ruedas. Caleb estaba de pie en el centro de la habitación, observando el caos. Por primera vez en 3 años, la cabina no estaba en silencio. Fue ruidoso. Fue un desastre. Estaba vivo. Y Caleb Sterling se rió. Él se rió hasta que le dolieron las costillas, hasta que las lágrimas corrieron por su rostro hasta su barba. Pero al caer la noche, la energía disminuyó. La adrenalina del regreso a casa se desvaneció, reemplazada por el agotamiento hasta los huesos del último semana. Caleb apagó las luces. Alimentó a los cachorros con una mezcla de comida de recuperación rica en calorías, las luces. Alimentó a los cachorros con una mezcla de comida de recuperación rica en calorías y les secó la cara con un paño tibio. Comprobó las incisiones de Scout, limpias y secas. Le administró los analgésicos. Luces apagadas, susurró Caleb. No subió a su dormitorio de arriba. La cama era demasiado grande, demasiado vacío y demasiado lejos. Si Scout lo necesitara, si Ranger tuviera un ataque, no se enteraría de él. El segundo piso. Caleb cogió una almohada y una colcha pesada del sofá. Los colocó sobre la alfombra, justo al lado del colchón del cachorro. «Estoy aquí», les dijo. Se tumbó en el duro suelo. Su espalda protestó. Sus viejas heridas de guerra le dolían por la corriente fría, pero no le importaba. Observó cómo el fuego se convertía en brasas, proyectando un brillo rojo apagado por toda la habitación. Ranger ya estaba dormido, retorciéndose mientras soñaba que perseguía conejos. Scout estaba, despierto acostado boca abajo, mirando el fuego. Caleb cerró los ojos. La fatiga lo derribó como una corriente. Se sumió en un sueño inquieto, atormentado por fragmentos del pasado. Nieve, explosiones, olor a antiséptico hospitalario. En algún momento en lo más profundo de la noche, un sonido lo despertó. Garabatear, arrastrar, garabatear, arrastrar. Caleb se congeló. Su mano instintivamente buscó un arma que no estaba allí, antes de que su cerebro se reiniciara. Hasta el presente, abrió un ojo. El fuego estaba apagado. La habitación estaba en sombras. Scout se estaba moviendo. No estaba en su silla de ruedas. Caleb se lo había quitado por la noche para dejarlo descansar. Estaba en el colchón, a 5 pies lejos. Pero él no se quedó allí. Era un ejército arrastrándose por la alfombra. Cavó su diminuto frente garras en el trenzado de lana. Tiró de su cuerpo hacia adelante. Sus paralizadas patas traseras se arrastraban inútilmente detrás de él. Peso muerto. Garabatear. Él tiró. Arrastrar. Se deslizó. Estaba jadeando suavemente por el esfuerzo. Fue un esfuerzo hercúleo para una criatura recuperarse. De una cirugía cerebral. Cada centímetro era una batalla. Caleb comenzó a sentarse para ayudarlo, para levantarlo. Sobre el cálido colchón. Pero algo lo detuvo. Scout no estaba confundido. Él no estaba deambulando sin rumbo. Se movía con absoluto propósito. Estaba avanzando hacia Caleb. Caleb se quedó quieto, conteniendo la respiración. Las lágrimas volvieron a picarle los ojos. Observó cómo el pequeño guerrero se arrastraba a través de la división. Scout alcanzó el brazo de Caleb. No se detuvo. Se impulsó sobre los pesados bíceps de Caleb. Arrastró su cuerpo encima del pecho de Caleb, sus garras atrapadas en la camisa de franela. Subió hasta llegar al hueco del cuello de Caleb, el lugar donde el pulso latía con más fuerza, donde el calor era más intenso. Scout dejó escapar un largo y estremecido suspiro. Acurrucó su pequeño cuerpo formando una bola, metiendo la nariz directamente debajo de la barbilla de Caleb. Presionó todo su peso contra el hombre que lo había salvado. No fue solo una búsqueda de calidez. Una lámpara de calor estaba a 5 pies de distancia. Esta fue una elección. Scout estaba eligiendo su manada. Él estaba diciendo, yo estoy destrozado y tú estás destrozado, pero aquí estamos a salvo. Caleb, lenta y cuidadosamente, levantó la mano. Colocó su gran palma sobre la espalda de Scout, abarcando a todo el cachorro. Podía sentir el pequeño corazón latiendo contra el suyo. Garganta. Golpe, golpe, golpe,
golpe. Latía al ritmo del suyo. La oscuridad de la cabaña. Ya no me sentía como una tumba, se sentía como un útero, un lugar donde podían crecer cosas nuevas. «Te tengo, explorador», Caleb susurró en la oscuridad, su voz llena de un amor que creía haber perdido para siempre. «Te tengo». Y por primera vez desde la guerra. Por primera vez desde Marta, Caleb Sterling cayó en un sueño tranquilo y sin sueños, custodiado por un peso de 2 libras. Centinela que no podía caminar, pero que los había llevado a ambos a un lugar seguro. El tiempo en las montañas no transcurría en línea recta. Se movía en círculos. El invierno se rindió a la primavera no con un susurro, sino con un rugido de hielo derretido. Los ríos de Aspen Ridge crecieron con la escorrentía, volviéndose espumosa y salvaje, y el silencio blanco del bosque fue reemplazado por el sinfonía caótica de pájaros que regresan, crujidos de agujas de pino y vida brotando de la tierra derretida. Habían pasado 6 meses desde la noche de la cirugía, 6 meses desde la larga marcha en la oscuridad. Caleb Sterling estaba en la acera de Main Street, mirando su reloj. A los 53 años, parecía 5 años más joven que a los 55. El gris de su barba todavía estaba allí, pero las profundas trincheras del cansancio alrededor de sus ojos se había suavizado. Se puso más erguido, con los hombros echados hacia atrás. No en tensión, sino en orgullo. «Mantengan la formación», ordenó Caleb en voz baja. A su izquierda estaba sentado Ranger, el cachorro que alguna vez había cabido en la palma de la mano de Caleb, ahora pesaba 70 libras de músculo y devoción. Era un magnífico pastor alemán. Su abrigo era un rico tapiz de silla de montar negra y oro bruñido. Se sentó con la disciplina estoica de una estatua, sus orejas girando como antenas de radar, escaneando la calle en busca de cualquier amenaza para su manejador. Él era el escudo. A la derecha de Caleb estaba la lanza. Scout no se sentó. Se quedó inactivo. Scout se había convertido en un perro delgado, de rasgos afilados y con ojos que no pasaban nada por alto. Sus patas traseras estaban atrofiadas y delgadas, cuidadosamente metidas en un arnés hecho a medida. Pero unido a ese arnés estaba el Mark II, una silla de ruedas elegante y liviana que Caleb había fabricado con aluminio de calidad aeronáutica y neumáticos de caucho para todo terreno. Scout no se limitó a caminar, rodó con la arrogancia de un comandante de tanque. «Está bien, muchachos», dijo Caleb, y la luz se puso en verde. «Marcha hacia adelante». Se movían como una sola unidad. El rítmico clic, clic, clic de las garras del guardabosques en el pavimento armonizaba con el zumbido de las ruedas del Scout. Al cruzar la calle, una camioneta frenó. El conductor, un ranchero llamado Miller, quien solía evitar hacer contacto visual con el ermitaño loco, bajó la ventanilla. «Buenos días, artillero», gritó Miller. «Parece el general tiene llantas nuevas». Caleb sonrió, una sonrisa real que arrugó las comisuras de sus ojos. «Pisadas de verano, Miller. Alta tracción. Luciendo bien». Miller saludó con la mano y siguió conduciendo. Llegaron a la acera frente a la panadería. La puerta se abrió de golpe antes de que Caleb pudiera alcanzar la manija, y el olor ahí, canela y levadura, corrió a su encuentro. «Te vi venir». Becky, la asistente veterinaria, salió con 2 bolsas de papel. Se arrodilló en la acera, ignorando la tierra que tenía sobre las rodillas. «¿Quién es el batallón más guapo de Colorado?» «¿Eres tú? ¿Eres tú?» Ranger rompió su postura estoica al instante, su cola golpeando un fuerte ritmo contra la de Caleb, pierna mientras se inclinaba hacia el rasguño de Becky. Scout, sin embargo, fue más táctico. Maniobró su silla de ruedas con precisión quirúrgica, flanqueando a Becky para empujar su bolsillo, donde conocía la... Se guardaron las galletas. «Él es demasiado inteligente para ti». «Becky». Caleb se rió entre dientes. «Conoce las líneas de suministro. La doctora Sara dice que su función cognitiva está fuera de lugar gráficos», dijo Becky, entregándole a Caleb un café y dándole a cada perro un premio de alta calidad. «Ella dice está compensando las piernas siendo un genio malvado». «No es malvado», dijo Caleb, mirando a Scout, quien actualmente estaba equilibrando el galleta en la nariz. «Él es simplemente ingenioso». Caleb tomó un sorbo de café, miró hacia arriba y hacia abajo la calle. Hace 6 meses habría venido a la ciudad al amanecer para evitar a la gente. Habría comprado sus suministros en silencio y se retiró a su búnker.
Ahora estaba parado al sol, hablando de perros, neumáticos, tomando café con un amigo. Ya no era invisible. Él era el tipo de los perros. Los perros que habían sobrevivido. Y en una ciudad que conocía la dureza del invierno, la supervivencia era algo que debía celebrarse. ¿Nos vemos el jueves para el chequeo?, preguntó Becky. Oh, 900 horas, confirmó Caleb. Estaremos allí. El camino de regreso a la cabaña fue cuesta arriba, serpenteando la línea de bosque donde el aire se hacía más fino y más dulce. Caleb lo soltó una vez que golpearon. El sendero privado. Este era el momento por el que Caleb vivía. «¡Vete!», gritó. Ranger salió como un tiro, una mancha negra y dorada atravesando las flores silvestres. Pero Scout fue más rápido. Con sus poderosos hombros delanteros, hombros que habían al crecer masivamente para compensar su resistencia, Scout cavó en la tierra. Cava, cava, rueda. Él impulsó, avanzó, y sus ruedas rebotaron sobre raíces y rocas. No veía la silla como una prisión, lo trató como a un coche de carreras. Cortó una esquina afilada, desplazándose hacia un lado en la tierra, y cortó guardabosques en el paso. Guardabosques ladró en broma, inclinándose, reconociendo las tácticas superiores de su hermano menor. Scout mordió la oreja de Ranger, luego giró su silla y se alejó, liderando la persecución. Caleb los miró. Su pecho se hinchó con una sensación que era casi dolorosa en su intensidad. No fue solo felicidad, fue la victoria. Fue una victoria sobre la nota en el árbol, una victoria sobre el frío, una victoria sobre el silencio. Pero a medida que avanzaba la tarde, el cielo empezó a cambiar. El azul brillante del cielo primaveral fue tragado por un banco de nubes pesadas y nubes gris pizarra rodando sobre los picos. La temperatura bajó 20 grados en 10 minutos. Los pájaros dejaron de cantar. El tiempo está cambiando, notó Caleb olfateando el aire. La temperatura bajó 20 grados en 10 minutos. Los pájaros dejaron de cantar. El tiempo está cambiando, notó Caleb, olfateando el aire. Olía a ozono y hielo. Movámonos, muchachos. Tiempo doble. Cuando llegaron a la cabaña, ya estaban cayendo los primeros copos. Fue un golpe de primavera, un fenómeno clásico de Colorado, donde el invierno lanza una última berrinche antes de dejarse ir de verdad. En el interior, la cabaña era una fortaleza de calidez. Las renovaciones que Caleb había hecho para los días del hospital de campaña habían desaparecido y fueron reemplazadas por un diseño permanente que admitía perros. Rampas conducían a los sofás. Los suelos estaban cubiertos de alfombras antideslizantes. Caleb encendió un fuego en el hogar de piedra. Él usó el tejo, pino seco que había cortado el otoño pasado. Las llamas se encendieron rápidamente, crepitando y estallando, proyectando un brillo dorado que hizo retroceder la oscuridad creciente. Afuera, el viento arreció. Aulló alrededor de los aleros, un sonido familiar y fantasmal. Era el mismo viento que había aullado a través de la ventanilla del camión la noche en que los encontró. Era el mismo viento que había intentado apagar las luces del quirófano. Caleb caminó hacia el gran ventanal. El mundo exterior estaba desapareciendo en un vórtice blanco. Los árboles se estaban inclinando. El camino había desaparecido. Fue un apagón. Permaneció allí durante mucho tiempo, observando la violencia de la tormenta. Sostenía una taza de agua caliente café en sus manos, sintiendo el calor filtrarse en sus palmas, palmas que ya no dolían por la congelación, aunque permanecía el recuerdo del frío. Sintió una pesada peso se apoya en su pierna. Ranger estaba a su lado, contemplando la tormenta. El perro dejó. Soltó un gruñido bajo, un gruñido profundo en su pecho, advirtiendo al viento que se mantuviera alejado. Entonces, Caleb escuchó el zumbido. Scout rodó hacia el otro lado. No podía levantarse para mirar por la ventana. Así que presionó sus patas delanteras contra la espinilla de Caleb, y en su lugar miró al hombre. Caleb miró hacia abajo. Hace 6 meses, había mirado por esa ventana y solo había visto su propio reflejo, un hombre solitario y destrozado esperando el final. Ahora vio el reflejo de una familia, vio a un hombre que tenía un propósito. Él vio un protector que se había hecho fuerte. Vio a un superviviente que desafió la gravedad. Afuera la tormenta estaba furiosa, mortal y frío, pero no podía tocarlos. Ya no. Caleb se alejó de la ventana, dándole la espalda al invierno.
Caminó hasta su sillón de cuero junto al fuego y se sentó. Ranger inmediatamente se dejó caer sobre la alfombra y apoyó su enorme cabeza en la bota izquierda de Caleb. Caleb alcanzó bajó y desabrochó el arnés de Scout. Tranquilo, soldado. Ruedas apagadas. Sacó a Scout del silla. El perro, libre de su maquinaria, se subió al regazo de Caleb. Él no luchó. Él no lo hizo. El ejército se arrastra con desesperación, como si lo hubiera tenido por primera vez. Semana. Simplemente se acomodó, acurrucándose en una bola apretada, metiendo su nariz debajo del brazo de Caleb, a la derecha, contra su corazón. El fuego estalló. El viento chilló. El café humeaba. Caleb descansó su mano en la cabeza de Ranger y envolvió su otro brazo alrededor del pequeño cuerpo de agujero de gusano de Scout. Cerró los ojos y escuchó el ritmo de la habitación. Respiración. Latidos del corazón. Fuego. Ya sabes, susurró Caleb en la silenciosa habitación, su voz lleno de emoción. Pensé que los estaba salvando a ustedes dos esa mañana. La oreja de Ranger tembló. Explorador dejó salir un suspiro de satisfacción. Pensé que yo era el héroe, sonrió Caleb, y una lágrima se deslizó por su barba. Pensé que yo era el héroe, sonrió Caleb, y una lágrima se deslizó por su barba. Pero lo tuve al revés todo el tiempo. Los apretó con más fuerza, aferrándose a las anclas que le habían impedido alejarse. Gracias, dijo Caleb. Las palabras cayeron como una bendición a la luz del fuego. Gracias por salvarme, hijos míos. Afuera, la nieve sepultó el mundo en blanco, borrando los rastros y los caminos. Pero dentro de la cabaña, la primavera ya se había vestido de blanco, borrando los senderos y los caminos. Pero dentro de la cabaña, la primavera ya había llegado. Hacía calor. Era permanente. Y finalmente se ganó la guerra del invierno. Esta historia nos recuerda que incluso cuando nos sentimos destrozados, abandonados o congelados por las dificultades de la vida, nunca estamos realmente terminados. Caleb pensó que estaba rescatando a dos cachorros indefensos, pero en realidad lo estaban rescatando a él. Nos enseña que la bondad es la medicina más poderosa del mundo, y que a veces la única manera de sanar nuestras propias heridas profundas es abrir nuestro corazón a alguien que nos necesita. No importa cuán oscura sea la noche o cuán fría sea la tormenta, siempre vale la pena luchar por la esperanza. Si Caleb, Ranger y Scout tocaron tu corazón hoy, presione el botón. Me gusta para honrar su valiente viaje. Comparte esta historia con un amigo o familiar, miembro que podría necesitar un recordatorio de que la primavera siempre sigue al invierno. Y si quieres escuchar para más historias sobre resiliencia, amor y segundas oportunidades, suscríbete a nuestro canal y activa en las notificaciones para que nunca te pierdas un video. Oremos juntos. Querido Dios, te pedimos que cuides de todos los que escuchan en este momento, así como guiaste a Caleb y Sus perros a través de la tormenta de nieve. Por favor, guíanos a través de nuestras tormentas personales. Danos la fuerza para ser valientes cuando tengamos miedo y el coraje para ser amables incluso cuando el mundo se sienta frío. Protege a los inocentes, sana a los de corazón roto y recuérdanos que nunca estamos realmente solos. Si crees en el poder del amor y los milagros, por favor escriba amén en los comentarios a continuación. Dios lo bendiga.